Bueno, queridos amigos de Vivencias, otro jueves a las 20 horas, encontrándonos con todos ustedes. Y bueno, hoy tengo una personita muy especial, de esas personas bellas por dentro y por fuera. Nos conocemos hace bastantes años y hace bastante que no nos veíamos, pero bueno, esa es la parte que nos contacta, que nos acerca, a lo mejor a personas que hacía mucho que no veíamos. Yo creo que este parate nos está haciendo reflexionar y ver la cantidad de cosas que por ahí dejamos al costado y que son muy importantes, pero que la locura, como decía, de la vida moderna nos lleva a correr para lograr cosas o para hacer nuestro trabajo y nos olvidamos de lo que realmente es valedero, que son los afectos. Bueno, hoy está conmigo Carolina Capmany, como les decía, hace muchísimo tiempo que nos conocemos. Y bueno, quiero que me digas, Carolina, porque vos, tu profesión en realidad, por decir a la gente común llamaría, tu profesión es contadora pública. Claro. Pero a mí lo que me interesa en realidad, ojo, yo respeto las profesiones, pero a mí lo que me interesa es qué pasó con Carolina a través de los años. O sea, bueno, ¿qué edad tenías cuando te recibiste, cuando saliste de la universidad? Era una pichona. Bueno, primero, bueno, hola y muchas gracias, Adri, por el espacio. Muchas gracias, saludo. Respondiendo tu pregunta, era chiquita. Yo ahora miro, yo cumplí hace unos días 46 años. Así que... sos chiquita. Ya no tanto, depende de cómo de uno lo vea. No hagamos comparaciones, no digamos lo que te... Cuando yo me recibí a los 23. Si para vos ahora soy chiquita, entonces no sé. 23, para mí era una pichona. Y en ese momento yo creía que ya era una adulta, bueno, típico, ¿no? Uno tiene 20 y pico y dice, ya soy grande. Después pasa el tiempo y dices, no era grande, todavía faltaban vivir cosas, bastante. A los 23 años me recibí en la universidad, en la UCA, en la Católica. Y bueno, todo el título de contadora, después, bueno, trabajando de eso. La década del 20, digamos que fue mucha energía en eso, en la profesión, que el trabajo, que formar la familia, bueno, todas las cuestiones, ¿no? lo esperado. Claro, ¿y cuándo te hizo ese clic de locura, como dice mucha gente de todos nosotros? Bueno, empezó primero, a los 25 tuve una crisis, ahí empezó la cuestión, después vinieron más, siguen, pero a los 25, porque yo ya estaba recibida, tenía un trabajo, estaba comprometida, estaba todo, como se dice, sobre carriles, ¿no? Así todo. Pero yo no estaba bien, no lo quería reconocer, pero yo no me sentía bien, sentía un vacío. Ahora lo puedo decir, tiempo después lo puedo decir. En ese momento no encontraba palabras, simplemente sensaciones. Y era tristeza, era angustia. Yo decía, ¿por qué? Si yo estoy haciendo todo lo que se espera, ¿por qué me siento vacía? ¿Qué pasa? Bueno, ahí, en ese momento, crisis de por medio, decidí, porque también tenía un perfil de me las sé todas, la chica perfecta, que, no, yo no necesito ayuda, que qué sé yo puedo todo. Bueno, ahí me bajé del pedestal, yo lo digo así, en esa forma irónica, y dije, preciso ayuda. Bueno, en ese momento fue que empecé terapia. Para mí ese fue un primer paso de un camino, y gracias a empezar terapia con una psicóloga, ahí empecé a darme cuenta de cuántas cosas que había, fueron las primeras capas de cebolla, así que empecé a quitar, que no me agradaban y que no sabía cómo decirlo, no me entendía. Bueno, y ahí empezó parte del proceso. Y el primer coletazo, podría decir, fue a los 29 años, porque yo, bueno, aún así seguí, tuve una crisis, me había peleado con la persona que era mi pareja en ese momento, nos reconciliamos, me pidió casamiento, y yo acepté, ¿no? Después uno descubre también
¿por qué acepté? Bueno, porque no podía decir que no, ¿viste? Son esas cuestiones. Y a los 27 yo me casé, y a los 29 me separé. Dije, ¡pum! Ahí empezó todo, porque dije, no, esto no es para mí. Y yo, hablando desde lo astrológico, como no podía hacer otra manera, en ese momento no tenía idea, ahora lo veo, estaba viviendo lo que se conoce el primer retorno de Saturno, que más o menos es entre los 27, 29 años, quizás 30, todos vivimos alguna especie de giro en la vida, cambio, de lo que sea. Uno o se casa, se separa, tiene hijos, viaja, algo, pero algo te invita el universo. Bueno, yo fui por el lado de ¡pum!, ¿no? Patada, se terminó la relación. Y ahí fue que empecé un giro de decir, bueno, yo quiero otra cosa, no tenía idea qué, pero empecé por romper ese molde de lo que creía que había que hacer, y ahí fue como una señal, una muestra de que por ahí no. Todavía no sabía qué. Al tiempo conocí a otra persona, hace mucho tiempo no tomé de pausa, estuve un tiempo más hasta que nuevamente tuve otra crisis, y ahí la de los 32, te puedo decir, que ahí viene otro ciclo también de vida, fue el gran bajón. Darme cuenta que lo que yo había estudiado no era lo que quería para mí. Lo agradecía porque tenía un empleo, tenía un trabajo que me permitía pagar mis cosas, o sea, vivir, uno tiene que, ¿no? Tiene responsabilidades, pero no me apasionaba, no era lo que me llenaba el alma. A ver, no era lo que a mí me nutría. Yo no sabía bien qué, pero eso no. Entonces, ¿y ahora qué? Ese fue, ¿no? Uno de los primeros vacíos que me permití también, así en esa instancia. Y sí, decir. O sea, incursionar, ¿cuál es el primer camino que elegiste en esta cosa totalmente diferente a tu profesión, a tu carrera, a tu vida, en un molde? Digamos, ¿qué fue lo que primero te llamó como para incursionar, como para investigar? Te voy a contar y te vas a enterar también de algunas cosas. Yo, a ver, en mi familia, y esta es la otra historia, ¿no? En mi familia de origen siempre hubo interés por lo esotérico. Que las cartas de tarot, de hecho tenía una tía abuela que tiraba las cartas españolas. Y yo, de pequeña, tía, ¿me tirás las cartas? ¿No? Era como otros niños que decían, tía, ¿me tirás las cartas? Y eso era parte así para mí era moneda corriente. Y que estudiaban tarot, y que esto, pero siempre, bueno, y astrología, mi papá en algún momento aparecía no me acuerdo cuándo fue, pero estaba el libro de Orangel, por ahí quizás dando vuelta. Mi papá siempre mirando Cosmos, me acuerdo, de Carl Sagan, bueno, esa la serie, todas estas cosas. Fabio Serpa, o sea, esto de los ovnis, mi papá me hablaba, me decía, sí, pero claro que hay vida extraterrestre, seguro. Yo me crié escuchando El misterio de la Atlántida, el libro de Charles Berlitz, en la biblioteca de mi padre, o sea, todas esas cuestiones dando vueltas siempre estuvieron. Pero yo fui pero era en familia, era como quedaba ahí, y como algo que quedaba en casa. Después yo tuve mi momento de rebeldía en donde yo me alejé de eso, pero dije, son patrañas, que fueron la de la década de los 20, que me volví así racionalista, ¿no? Me alejé de todo eso. ¿Y cómo volví? Por una conocida, a la que quiero muchísimo, tarotista, así fue porque esa también es otra perla, que tuve un encuentro con ella, vidente, tarotista, y me dijo, querida, lo tuyo no es la contabilidad, vos estás para otra cosa, lo tuyo es lo espiritual, el mundo es, yo así, ¿no? Dije, pero me lo dice acá, dice, las cartas, yo no entendía nada, yo, ¿qué? Yo no sabía ni de lo que me hablaba. Y yo, bueno, y así fue. Dije, bueno, ¿y cómo empezó todo? Lo primero que hice, mente racional, ¿no? Hemisferio izquierdo que quiere ansiedad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empecé, busco curso. Me metí en un curso de metafísica, no sé qué, buscando. Yo iba a la clase, todo, digo, y estudiando, digo, no.
Y esa misma mujer, que la adoro porque, bueno, es una amiga, me dijo, y la psicóloga, tenía toda una troupe, ¿no? Que también me asistía. Para todo esto yo había terminado la relación con la pareja que en ese momento estaba también bastante triste, me sentía mal. Entonces es como que, tranquila, dice, cuando llegue el momento, me acuerdo que me ha hecho, no sé si la tarotista, mi psicóloga, lo vas a sentir. Vos vas a saber lo que va a ser, date tiempo, tranquila. Entonces, la ansiosa de ese momento, ok, bajé los decibeles y empecé a seguir señales. Y esto es interesante porque fue de los primeros momentos mágicos así que aparecieron en mi vida. Y dije, me voy a guiar por las señales. A ver. Y me acuerdo que iba caminando por la calle, iba al trabajo, y caminando veo un folleto, porque yo incluso había empezado a tomar unas clases de yoga, así cerca de casa, después. Pero qué interesante, porque yo tenía asociado que yoga era para la tercera edad, ¿viste? Típico que te dice, sí. ¿No? Mi mamá hacía, dice, no, nada que ver, nada que ver. Pero eran las creencias de ese momento. Y tomé unas clases de yoga, me acuerdo, y dije, wow, esto es maravilloso. Dije, wow, bueno. Y tomé la clase y quedó ahí. Y digo, no, pero tengo que encontrar un lugar que esté cerca del trabajo, porque para poder salir de la oficina, porque se me complicaba, ¿no? En el horario cerca de mi casa. Yo estaba en microcentro trabajando, bueno. Y voy caminando, no me olvido más, hago así, veo un folleto, yoga, ¿no? Clase, ¿no? Dije, qué justo, un folleto que no sé qué hacía ahí, porque, ¿viste esas señales que vos decís? Sí, sí. No es que estaba siempre pegado todo yoga, fue justo que me planteé, bueno. Y me acuerdo que, bueno, encontré un lugar a 4 cuadras del trabajo. Empecé a ir ahí a tomar clases, me empezaron a hablar de yoga, un muchacho que era, y me dice, no, yo hice el profesorado, y en el profesorado es autoconocimiento total. Me empezó a hablar de la filosofía, y yo así, dije, yo esto, dijo, qué interesante. Bueno, y yo iba a tomar clases, pero yo estaba en un momento que quería conocerme a fondo, autoconocimiento. Y en ese momento aparece, por otro lado, counseling. No me olvido más, te cuento esta anécdota y después, bueno, pauso si querés porque yo empiezo a hablar, vos sabés que hablo. Usted sigue, amor. Bueno, y estaba, ¿qué hago? Estaba todavía con eso, y a mí el tema de la psicología, de escuchar al otro, acompañar también me interesaba. Sí. Me habían hablado de un terciario que se llama counseling, no sé si escuchaste hablar, el counselor, no. Bueno, que como no me acuerdo el fundador, bueno, ya quizás me aparece el nombre en la mente, pero bueno, Carl Rogers creo que es. Bueno, es otro abordaje, ¿no? De acompañamiento. Dije, bueno, estaba que el terciario, dije, qué interesante. Dije, yoga, ¿qué podría ser yoga? O sea, nada que ver, ¿no? Digo, qué interesante. Y no me olvido más, son esas escenas icónicas de la vida. Estaba sentada en la oficina, aparte de la oficina, ¿no? Delante de la computadora, supuestamente trabajando. Estaba ahí trabajando y en un momento digo, ¿qué hago? Quiero definir, porque ya iba a empezar un año, me acuerdo que era año 2008 para el 2009. Estaba decidida a involucrarme en algo. O sea, yo decía, quiero estudiar algo, ya sabía que era otra cosa, distinta a lo que yo estaba dedicando. ¿Pero qué? ¿Qué es? Me acuerdo que me pregunté, ¿counseling o yoga? Hice esa pregunta y así como mágico, porque muy pocas veces me pasó en la vida esto, sentí una voz dentro mío que no era mi diálogo interno, el parlanchín. Sí. No era esa voz, no era. Era una voz que vino de adentro así y dijo, yoga. Así. Al punto tal que cuando lo sentí me emocioné. Así fue. Ay, bueno, listo. Dije, no dudé. Me anoté y así empecé. Y así empecé el profesorado de yoga, que fue un antes y un después en mi vida. Es maravilloso el yoga. Yo estudié en la Gran Fraternidad Universal. Ahora en Argentina la sede ya no está tanto
están más en Venezuela, bueno, maravilloso el profesorado, y ojalá en algún momento nuevamente lo brindan porque es muy completo. Y entre las materias que tenía, que estaba astrología. Y eso fue una de las cosas que me pareció interesante, porque no era solo el hatha yoga de las posturas, sino que había filosofía, había nutrición, había psicología como materias, y estaba astrología. Dije, wow, qué interesante. Qué completo. Muy. Y bueno, fue para mí, primero que bajé unos decibeles enormes, yo era muy, muy ansiosa, no digo que ahora sea el nirvana andando, no digo eso, pero yo misma noté cómo me conecté con mi cuerpo, o sea, de registrar el cuerpo, de tomar conciencia de lo valioso que es mi templo. Eso es algo que te transmite el yoga, es nuestro vehículo. Y accedí a la astrología. Y bueno, y empecé a incursionar, y hablando con la profesora en ese momento me dijo, la palabra clave fue, otra vez, autoconocimiento. Me dice, con la astrología no es para decir lo que te va a pasar. La gran riqueza es el autoconocimiento. Todo lo que te abre como mundo interno, tu universo. Yo dije, quiero. Y así que... Era el camino. Era el camino. Y bueno, y encadené así, después al año siguiente empecé astrología, había empezado con la señora, y después por cuestiones de diferencias, así no pudimos seguir, digamos, y apareció, ¿y dónde sigo? Yo quiero seguir, esto continuará, digo, no voy a... Y entre las elecciones, bueno, apareció Casa 11, no sé si lo conoces. Sí, la conozco. Sí. Casa 11, bueno, y empecé en Casa 11. Y en el año, al segundo año que estaba cursando, fue que los conocí a ustedes. En realidad los conocí en el primer año, porque yo seguía con mis interrogantes, y fue que en un cumpleaños de una amiga, conocí a una chica que estaba en la mesa y que me habló de Fabio Serpa. Y hablaba de los encuentros que hacía Fabio, que las charlas, dije, las regresiones, dije, qué interesante. Yo en ese momento era una esponja. Claro. Estaba en un momento de búsqueda muy profundo, lo sigo estando, pero ahora es otro nivel, ¿no? Como todo proceso de la vida, pero en ese momento era giros y giros profundos. Y así fue que fui a las charlas de Fabio, me acuerdo de la charla de vidas pasadas, ahí en la calle, en Microcentro, que era maravilloso, maravilloso. Bueno, dije, wow. Y ahí me enteré lo del viaje, dije, pero ahí claro. Y al año siguiente, en abril 2012, que fui al viaje con ustedes. Maravilloso. Y ahí fue la apertura de mi mundo espiritual. Porque lo que yo sentí en ese viaje, y espero no, estoy muy sensible, te digo que soy sensible y ahora este tiempo me la paso llorando. Así que si empiezo a emocionarme, sí, estoy así lágrima andando. Fue muy, muy, que me acuerdo que, ¿te acordás lo que lloraba ahí también? Mirá si me acuerdo muchísimo porque a mí me pasó lo mismo en mi primer viaje a Perú, que creo que fue un viaje que duró 12 días porque dimos una vuelta por el lago Titicaca también. Y bueno, y estuve 12 días o 15, no recuerdo, llorando. O sea que cuando ustedes, después con los años que llevaban los grupos, cuando a ustedes les pasaba eso, yo me sentía tan feliz. Claro. Por supuesto no se los decía, porque yo sé todo el intríngulis interno que produce. O sea, a mí, por ejemplo, el hecho de decir, pero ¿quién es en realidad Adriana? Y eso que ya estaba mucho en el camino espiritual, pero nada que ver. O sea, yo decía, ¿pero quién es Adriana? ¿La que llegó hasta Perú? O sea, la que vino en el avión, bajó, etcétera, o la de ahora, que a la semana no entendía nada, estaba en medio de una tormenta y un tumulto, y el único que no se preocupaba de que yo llorara a cada lugar que llegaba era Fabio. Pero después todo el mundo me preguntaba, Adriana, ¿vos te sentís bien? Y en realidad yo no sabía qué decir, si sí, si no. No, lo que pasa es que me emociona mucho, y además yo era como vos, era muy mental. Entonces,
encontrarme con eso y largarme a llorar, así que me salían las lágrimas y el llanto, y yo no sabía por qué, y el único que sabía era Fabio. Entonces, cuando lo hablaba con él, cuando le dije, le pregunté que por qué me pasaba esto, me dijo, tranquila, Adrián, es un proceso. Y te va a ayudar mucho a aceptar las lágrimas, aceptar si te da angustia, aceptar. Y en realidad a mí lo que me daba era como, si le tengo que poner una palabra, es nostalgia. Cuando uno llora por mucha nostalgia. Sí, sabes que sí. Sabes que sí. Cuando les pasaba a ustedes, yo me veía en ustedes, en todo lo que pasé en ese año, noviembre del año 90. Y es maravilloso, pero para que no se puede contar demasiado, no porque se puede contar, no se puede contar. Es experiencia. Hay que vivirlo, sí, tal cual. Es experiencia. No, ni aunque uno quisiera contarlo, ¿no? Te quedas, pero corta. No hay forma. Es el registro interno. Sí. Impresionante. Es como un guante, ¿viste? Cuando te sacas un guante, pero dado de vuelta, al revés. Sí. Bueno, yo sentía que era una cosa así, sentía que me habían dado vuelta. Sí. Y que, por supuesto, ese dar vuelta, apareció una persona que yo no sabía quién era. Yo no sabía quién era. Y esa crisis duró, al regreso también, y me llevó todo un tiempo de aceptación, porque es un problema de identidad. Sí. Realmente uno cree, como vos decís, yo estudié esto y después te das cuenta que atrás de eso hay cantidad de cosas con las que no tomaste contacto. Tal cual. Sí. De todo lo que hiciste, Carolina, de todos los mundos que incursionaste, yo creo que tenés una debilidad por la astrología, se me ocurre. Sí, la amo. La verdad que es una pasión que siento muy grande por la astrología. ¿Sabés que había una profesora, que fue profesora, pero hace muchísimos años que conocimos, que era astróloga? Ajá. Y ella me decía, la gente tiene una idea equivocada de la astrología. Piensa que la astrología para que diga lo que le va a pasar este año. Tal cual. La astrología, decía ella, es un camino espiritual. Sí, tal cual. Y la mayoría de la gente no lo sabe. Tal cual, es así, tal cual lo estás diciendo. Mira, yo el año pasado viví la experiencia, yo hace unos años había dado unos talleres, el año pasado oficialmente, y este año sigo, así que siguen los cursos, el año pasado aperturé curso de astrología, dados por mí, 9 meses en total. Fue no solamente las personas, bueno, sus palabras de agradecimiento, pero para mí la experiencia fue tan fuerte, por eso no es, es un saber, a ver, Aries, signo de fuego, y yo hablando y relatando como un loro, y no, es, aparte como a mí, como yo lo vivencio y como me interesa transmitirlo en la medida de mis posibilidades, porque, a ver, como vos dijiste, es un camino espiritual, y para poder transmitir ese lenguaje, si uno elige ese lenguaje, porque hay otros, a mí me vibra ese, claro. Uno tiene que contarlo y transmitirlo de su experiencia. Otra vez, el tema, sí precisamos hemisferio izquierdo, porque si no sería, ¿no? Estaríamos todos así. Uno precisa leer, estudiar, pero la astrología se capta con hemisferio derecho. Registro, percepción de energías. De hecho, hay visualizaciones en donde vos sentís que es Aries, que es Tauro, que es Géminis, los planetas, o sea, el registro corporal, y vos decís, wow. Entonces, en mi experiencia dando el curso, aprendí tanto, estoy tan agradecida porque me permitió conectar más todavía. Lo que yo les transmito, le transmití a las personas que estaban en el curso y lo sigo diciendo es, no se queden, y esto tomo palabras de Fabio, me acuerdo tanto en las charlas que decía, sean investigadores. Yo repito lo mismo, le digo, sean investigadores, no se queden con lo que yo les digo. Yo tampoco tengo la verdad de la milanesa, no es la astrología de Carolina. O sea, no, es mi visión, o sea, lo que a mí me transmitieron, los maestros que estuvieron en mi camino, la gente de la cual aprendí,
yo hago mi síntesis, transmito, y somos red. Y yo a su vez comento, y después se lo brindo a otra persona, esa persona le aporta con su investigación, con su riqueza, y le aporta algo más, y así hacemos red. No hay una versión. Es el filtro de la vivencia de cada uno, y yo lo viví enseñando. Entonces, yo lo que les decía, que no hay techo. No hay techo para la vida, en realidad. No hay techo para la vida. Yo ahora lo hablo desde lo que es la astrología, porque es lo que amo transmitir, pero en realidad para la vida, lo que uno elija, tomarlo de esa manera. Si te gusta el tarot, lo mismo, o sea, lo que uno elija, ¿no es cierto? Sí. Así que. Y como yo digo, lo que uno da con el corazón, que va más allá de la cosa intelectual, que por supuesto la base intelectual la tenés que tener, porque si no, no podés largarte a enseñar o a transmitir algo que vos no... Pero más allá del conocimiento intelectual, si ese conocimiento intelectual no está apoyado por la experiencia, y la experiencia es única en cada uno de los seres. Por eso, esto que le decís a tus alumnas que deben seguir investigando, es maravilloso. Sabés que no todos los maestros, profesores de lo que sea, le dan la posibilidad al alumno, o sea, le colocan las alitas. Yo digo que tenés profesores que te cercenan las alas y que te crean una dependencia todo el tiempo, hasta que, o toda la vida, estás como atado a esa persona, y lo que dice esa persona es palabra santa, y está el profesor o el maestro que le pone las alitas. Entonces, como los pichoncitos, es decir, cuando estás preparado, y bueno, hay que volar, Y eso lo que hace es enriquecer la astrología, o cualquier ciencia, o cualquier profesión, o todo lo que tiene que ver con el espíritu. Sí, muchísimo más de eso. Tal cual. ¿Y qué opinas, Caro, como astróloga, de todo esto que estamos viviendo? La pregunta del millón. Sí, la pregunta del millón. Desde lo astrológico yo te puedo decir que es un momento sincrónico y perfecto. Vamos a decir, ¿qué? ¿Qué dice? Porque, a ver, casualmente, yo ya desde el año pasado, bueno, yo todas las semanas hago programas, escribo artículos, comparto la info de cómo está el cielo, semana tras semana. Desde lo que fue el año pasado, que creo que no hay dudas que fue un año bastante particular, ¿no? Que en eso coincidimos todos. Eso coincidimos todos. El año pasado, y ya desde el 2019 ya hubo alguna señal a nivel astrológico, configuraciones digo, ya el año pasado fue fuertísimo a nivel configuración astrológica, en cuanto a diálogos en el cielo, tensiones, planetas involucrados, que invitan, y ahí está el punto, invitan a una transformación muy profunda. Eso fue todo lo que marcó el año pasado. El hecho de tener que estar guardados, lo cual invitaba la gran configuración, bueno, nombro dos cosas, después las traduzco, porque voy a decir, alguien quizás no tiene idea qué es la astrología, decir, no entiendo, así que también a mí me importa hablar de forma simple. Que lo entienda todo el mundo. Exacto, porque, a ver, la astrología está hace milenios, el cielo uno mira, o sea, está. Entonces, ¿por qué tendría que ser jeroglíficos? ¿Por qué tendría que ser imposible? O sea, si está al alcance. Es cuestión de uno conectar, no es imposible. Entonces, bueno, yo también no lo hablo complicado, pero nombro las coordenadas para entender de dónde estoy diciendo esto. ¿De dónde sacaste la información? ¿De dónde saqué? El año pasado inició con lo que se conoce una tensión entre dos planetas en el cielo, que eran Plutón y Saturno. Plutón en la mitología griega es Hades, que es el dios del inframundo. Es el dios que te habla de la destrucción. En la mitología hindú tiene que ver con Shiva también, el que destruye. Sí. Bueno, entonces, a nivel mitológico, o sea, te está hablando del inframundo, del mundo oscuro, de la oscuridad. Y a nivel simbólico, si uno va a lo profundo, te está hablando de tus oscuridades también. De todo aquello que para poder apelar a una transformación, uno tiene que correr la alfombra o sacar, ¿no? Decir, uy, bueno, esto que está acá oscuro, que aclaro, oscuro no es malo. Oscuridad no es algo malo.
la cuestión de malo o bueno, eso tiene que ver con el juicio, juicios de valor, ¿no? Acá no estoy hablando de eso, acá es la oscuridad en cada uno, es lo no reconocido, lo no reconocido. Exacto. Entonces, tensión entre Saturno y Plutón. Plutón representa lo que acabo de mencionar. Y Saturno tiene que ver con las instituciones, con las estructuras, con las leyes y con las leyes internas. Entonces, básicamente, la tensión entre ellos dos, en lo que hace interpretación, lo que te estuvo proponiendo como inicio del año, porque la tensión se produjo, fue una conjunción. Una conjunción es cuando dos planetas se ven juntitos, como fue ahora en diciembre Júpiter y Saturno. Bueno. Sí. Entonces, en Capricornio, entonces, es destrucción de estructuras, que se derriben estructuras, y esto uno lo tiene que ver holográficamente, estructuras en lo macro y estructuras en lo micro. Entonces, todo eso, ¿qué invita? Que reconozcas uno lo que tenga que reconocer, que quizás en otro momento no cuestionaba, esas leyes que uno tiene internamente, que uno quizás dice, o lo que hablábamos antes, la identidad. Lo que yo me identificaba tanto, de repente, mi ley interna, a eso voy. Lo que para mí está bien y está mal, de repente queda todo dado vuelta. Y ya no sé en qué apoyarme. A ese punto llevar, eso es decir, tomar la energía que está como propuesta y uno tomar y decir, hago ese trabajo y me interrogo. Eso, si uno lo hace así, es vivir la astrología proactivamente, es decir, conscientemente conecto con las energías y trabajo en mí, me cuestiono. Y otra forma es decir, me pasan las cosas. Me cayó un ladrillo, no sé, me cayó un ladrillazo, mirá lo que me pasó. Forma pasiva de vivir la vida, forma activa de vivir la vida, ¿no? Yo, mi enfoque es muy de tomar. Estas son las energías, a ver qué haces. Hacete cargo. Exactamente. Entonces, fíjate, cuarentena, guardados, 4 paredes de tu casa, ¿no? Invitación a, quizás antes la vida, la rutina hacía que uno estuviera sí, ¿no? Sí. Ay, mis trabajos. ¡Tum! ¿Te mirás o te mirás? Entonces, más otras configuraciones, pero todo, uno no puede saber desde la astrología la forma que va a tomar las situaciones. Claro. Yo no puedo decir a alguien, ay, mirá, tené cuidado porque vas a salir a la calle y quizás te atropelle un auto. No puede ser una cosa así. O sea, desde la astrología. En realidad nadie tendrá que decir eso, pero el astrológico, porque la forma nunca la puedes saber, la forma que va a tomar, pero sí las energías. Entonces, tené cuidado, o sea, a nivel simbólico, energético. Entonces, ahí ya está en uno, ¿qué hace? Entonces, toda esta configuración invitaba a, fíjate, como todo era para mirate. Sí. Y ahí, bueno, las cuestiones que cada persona haya vivido, algunas crisis, otros fueron momentos de profunda oportunidad de conocerse, etcétera. Como personas hay en el mundo, ¿no es cierto? Sí. Y este año hay otros protagonistas. Otra vez Saturno, y esta vez con Urano. Saturno y Urano en tensión. Son conflictos mitológicos, porque en la mitología Urano es el padre de Saturno. Sí. Y Saturno le cortó los testículos. O sea, no terminaron bien, digamos que no hay onda de lo mitológico. Con lo cual ya te habla de una tensión muy grande, per se. Entonces, la cuestión, ¿en qué consiste? Otra vez estructuras, leyes internas. Uno lo que tendrá que evaluar es qué tanto de eso en realidad es obsoleto, es viejo, es programado, es heredado, es algo que uno repite como loro, pero en realidad, y viene Urano y te dice, ¿qué tal con lo nuevo? ¿Qué tal con algo diferente? ¿Qué tal si te animás a lo desconocido, en vez de aferrarte a las estructuras de siempre? Ese es el conflicto. Y Urano lo que invita es al cambio. Cambio, cambio. Y eso le tenemos terror. A la incertidumbre le tenemos terror. Entonces, claro, esa es la tensión. Lo viejo versus lo nuevo, lo conocido versus lo desconocido. Y por eso la invitación a, después de todo, si uno hizo el trabajo el año pasado, fíjate cómo hasta uno puede encadenar y ver las relaciones que hay, yo las veo desde lo astrológico, cómo todo marca un ritmo de algo. Profunda introspección el año pasado, y ahora de eso, ¿qué conclusión?
¿Te animás al cambio? ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que para vos era incuestionable? A diferenciarte, a ser original. A Urano se lo asocia también con el loco del tarot, no sé si conoces, que tiene que ver con no con el excéntrico, no hacerte el loquito, no Sí. al antisistema, porque esa es otra versión. La versión más evolucionada es la creatividad, la originalidad, desde un lugar de autoridad propia, que eso es Saturno también bien encarnado. Soy mi propia autoridad. Y yo creo que todo el año pasado, que lo vivimos así de encierro, a quienes nos sirvió mucho, porque bueno, lamentablemente siempre están las dos cosas, ¿no? Esta gente que sufrió horrores y que bueno, sigue con este tema, pero digamos que los que tenemos la posibilidad de trabajarlo desde otro lugar, nos dio eso del encierro, empezar a lo que decía al principio del programa, ¿no? ¿Por qué he dejado cosas que son valiosas para mí de lado para seguir como un camino marcado y que no puedo agarrar una diagonal? ¿Por qué no? Porque tiene que ser... Yo creo que en eso nos enseñó a ponernos en comunicación con nosotros mismos y ver lo que realmente nos importa, lo que realmente tiene validez para nosotros y lo que estamos dispuestos a transmutar, a cambiar, que es lo que vos, por eso el enganche es genial, que vos decís que este año estamos como con la posibilidad de ser valientes y hacer los cambios, porque ya sabemos lo que tenemos que cambiar, y bueno, y tratar de ese miedo al cambio, como decís vos, el miedo a lo que... Yo creo que con lo que nos pasó, por lo menos me pasó a mí, con lo que nos pasó el año pasado, a mí me quedó muy claro que esto de que el año que viene tal, cual, y el otro año tal, no. O sea, eso ya, como digamos, el calendario que tenemos marcado el lunes, tengo tal cosa, el martes tal otra, es como que ya no va más. Es como que ahora es sobre el día a día, que es otra cosa que nos hizo pensar. Vivir el presente. Valorar. Siempre estábamos o en el pasado, enganchados con las cosas del pasado, o planeando el futuro y nos saltábamos el presente, que en realidad es lo único que tenemos, Caro. Sí, no tenemos otra cosa. El pasado ya fue y el futuro no sabemos qué va a pasar. No, y si uno no alimenta el presente, no hay futuro. O sea, a ver, ya sé que suena... Sí, no, pero es verdad. Pero sí, uno está construyendo ese futuro, pero con la presencia de hoy. Y si yo lo único que siembro en mi vida, día a día, es miedo, tristeza, enojo, odio, y bueno, ahí ya estás sembrando tu futuro. Porque sí. ¿De qué se alimenta el futuro? De las piedritas que yo quiero llegar a determinado lugar, pero yo estoy construyendo el camino, yo estoy poniendo los cimientos. Yo quería decir las piedras, que me sale zócalos, no es zócalos. Los adoquines, adoquines. Los adoquines, no sé por qué. Pero las piedras para construir ese camino, pero si yo la impregno de lo peor o de lo que me hunde, y ese camino ya tiene un tinte. Entonces, ese futuro que me espera, que no es que me va a salvar, lo estoy yo creando, porque yo me estoy acercando a eso, lo estoy alimentando con todo eso que no. Entonces, es muy importante la plena conciencia de cómo está uno hoy y qué quiere para su vida, qué no, y qué emana principalmente. Es todo, a ver, todo un desafío, todo un desafío. No estoy diciendo que sea, una píldora y soy un ser de luz. No, uno tiene su día. Lo importante es estar observándose, que es otro ejercicio de autoobservación, y poder decir, bueno, ok, va. Y regular y entender cómo está uno y qué conviene, que esto no suma. Basta, o sea, y tener esa presencia. Pero bueno, es el día a día, claro que sí. El día a día. Y yo creo que no hemos tomado conciencia hasta lo que pasó el año pasado, lo importante y difícil que es. Porque también es difícil, ¿no? Porque es un cambio
Total. Entonces, yo creo que hasta el año pasado, que estuvimos, como yo digo, cárcel domiciliaria, no tomamos realmente conciencia de lo importante que es, ni la energía que emanamos, ¿no? Ni esto, como decís vos, los sentimientos negativos, que a los primeros que nos hacen daños es a nosotros mismos. Tal cual, sí. Como decís, ponemos piedritas para el futuro con una energía fea, y que en definitiva en ese futuro no podemos esperar otra cosa que cosas feas si somos medianamente inteligentes, porque es con lo que le estás alimentando, claro, construyendo. ¿Va? Tal cual. Tal cual. Sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? Un placer haberme encontrado contigo. Quiero que le digas a la gente, a quienes nos siguen en Vivencias, vos fíjate por qué se desarrolla así el programa, porque son las vivencias. Sí. Es decir, Carolina está formada por sus vivencias. Sí, tal cual. Y ha cambiado por sus vivencias, como Adriana está formada por sus vivencias y ha cambiado por sus vivencias. Maravilloso que a vos te haya llegado en el tiempo un poco antes que a mí. De verdad, eso es muy importante, porque en realidad hemos venido a este mundo a ser felices y a hacer cosas lindas, no solo para uno, sino para todos los que nos rodean. Entonces, que una persona cruce ese camino unos años antes es muy importante, muy importante. Así que re feliz. Bueno, quiero que le cuentes a los seguidores de Vivencia cómo te pueden ubicar, cuál es tu blog, cuál es tu Facebook. Bueno, en Facebook figuro como Carolina Capmany, también mi fanpage es Astro-Iniciática Logos Astral, después mi página web, tengo una página web, www.logosastral.com. Y mi canal de YouTube, también invito a que se suscriban, subo videos todas las semanas, en mi página escribo artículos todas las semanas, así que material ahí para si a alguien le pica el bichito de la curiosidad, a ver, ¿qué es eso? A ver, astrología, ¿qué hay? Claro, ¿qué ahí pasó a esta persona? A ver, es muy, muy bueno eso. Así que a todas las personas que quieran comunicarse con Carolina, primero lean, infórmense, vean los videos y después le escriben un mensajito y le preguntan. Claro. No hagamos al revés. Primero preguntamos, que no sabemos dónde estamos, en el medio de qué tormenta, y para que ella no... primero investiguemos. Como decía Fabio, ¿no? Hay que investigar. No te guíes por lo que te dicen, investigá, sacá tus propias conclusiones. Sí, ha sido un enorme placer, por supuesto. Vamos, yo voy a ser una de las personas que va a mirar, a chusmear tus videos, todo, pero por favor a las personas que nos ven, que no me pregunten a mí, no estoy capacitada. Yo voy a hacer una más, que la curiosidad va a llevar a investigar también por ese camino, que me parece maravilloso. No he incursionado en la astrología, pero cuando he hablado porque hay de todo en las viñas del Señor, ¿verdad? Sí, están los grandes astrólogos, los que toman la astrología desde vos, como lo hiciste vos, y bueno, hay otros que leen el librito y no. Digamos, siempre que me he encontrado con grandes astrólogas o astrólogos, me ha ayudado muchísimo y a lo mejor en una conversación muy simple. Porque yo creo que los grandes astrólogos, conozco a otra persona que ha estudiado en el mismo lugar que vos, y realmente, Gabriel, y realmente hablar con él también es, ¿no? Ustedes abren un mundo que sin querer, o que que no estemos involucrados en la astrología, nos captan. Ustedes son unos pícaros. Bueno, sí, más que un psicólogo.
Y no tengo nada en contra de la psicología, pero creo que más que un psicólogo. Así que bueno, Carolina, ha sido un verdadero placer tenerte. Por supuesto voy a volver a molestarte en cualquier momento. Ay, no es ¿Tu molestia, esposo también está en estos caminos? no en astrología, está ¿Tu con lo que esposo también está en estos? él hace transgenealogía, el árbol familiar, transgeneracional, no sé si escuchaste hablar. Sí, sí, escuché hablar, escuché hablar. Es otra rama, pero sí, también camino espiritual y bueno, acompañamiento, sí, sí. Estamos los dos compartiendo. Ah, bueno, entonces capaz que también lo molestamos, Ah, sí, a porque ver, no es molestia. sería muy lindo que, porque es un tema que uno lo conoce y me involucro en esto muy por encimita, no tiene un conocimiento profundo. Y me gustaría que por ahí a nuestros amigos de vivencia se les explique Ah, claro. realmente cómo. Así que Sí, bueno, voy sí. a estar molestando también por allí, No, por decirle. favor, no es molestia, es un placer. Por favor. Un beso enorme para ti, enorme, enorme. Un beso para él, aunque no lo conozco, ya lo conoceré. Pero el Sí. que se lleva todos los besos enormes, por supuesto, es el príncipe que me ha llamado y no me ha dejado mensaje. Te tenés que Él decir, es estoy así. ofendida. Y su abuela postiza está ofendida, porque vio el mensaje. ¿Cómo? Nada, ni hola, hola abuela, cualquier cosa. Bueno, Carolina, beso grande, enorme para ti. ¿Está? Muchísimas gracias. Un beso enorme y mil gracias. Muchísimas No, gracias. por favor.